Entre las caras conocidas en Willow Springs estaba George Evans, un hombre de unos 50 años. George era muy estricto con el orden, del tipo que mantenía su césped inmaculado. El vecindario lo conocía como un hombre de estándares estrictos, especialmente cuando se trataba de quien vivía a su alrededor. Un sábado por la mañana, George estaba regando su patio delantero como de costumbre cuando vio un camión de mudanzas al otro lado de la calle. Estaba estacionado frente a la vieja casa que había estado vacía durante meses. Su curiosidad se despertó. George entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante observando cómo dos mudadores llevaban muebles adentro. Frunció el ceño cuando un hombre afroamericano musculoso emergió de un elegante auto negro estacionado detrás del camión. George no reconoció al hombre, y no le gustaba que extraños se mudaran a su tranquilo vecindario. Murmurando en voz baja, George regresó a su casa y agarró un par de binoculares de un estante polvoriento detrás de las cortinas de su ventana. Observó al hombre conversar con los mudadores señalando y dirigiendo con un aire de autoridad. La actitud tranquila del hombre pareció agravar aún más a George. Observó durante casi una hora buscando cualquier excusa para justificar su malestar, pero todo lo que vio fue a un hombre organizando su nuevo hogar a medida que avanzaba la tarde. George se inquietó convencido de que algo no estaba bien. ¿Quién es este tipo que se muda a nuestro vecindario sin un solo hola? Murmuró para sí mismo. Por la noche no pudo contenerse más buscando su teléfono. Marcó a la policía. Sí. Me gustaría reportar una actividad sospechosa en la vieja casa de Miller. Le dijo al despachador que hay un hombre mudándose, y no creo que pertenezca aquí. Podría ser un problema. El despachador, sonando un poco cansado, tomó los detalles. Está bien, señor, enviaremos a alguien para que lo revise, respondió ella. George sintió una oleada de satisfacción en él. Simplemente estaba protegiendo su vecindario. De lo que asumió que era un mal elemento. Acomodándose en su sillón reclinable, esperó sintiéndose como si le hubiera hecho un favor al vecindario. Unos 20 minutos después, dos patrullas de policía se detuvieron frente a la casa de George. Los oficiales Tom Briley y Dan Jacobs, ambos experimentados en patrullas de pueblos pequeños, salieron. Tom era un hombre corpulento con una mirada canosa y Dan era un poco más delgado con una mirada aguda que no se perdía nada de lo que habían tratado muchas llamadas de gente como George, cuyas preocupaciones a menudo resultaban ser poco más que sospechas de cambio. George salió a su porche saludando con entusiasmo mientras los oficiales se acercaban. Gracias por venir, muchachos, los saludó con un firme apretón de manos. Saben que no necesitamos gente extraña que entre aquí y perturbe nuestra paz. Tom asintió educadamente a George. Claro, George, entonces, ¿cuál es el problema exactamente? George hizo un gesto hacia la casa de enfrente. Ese hombre de allí, dijo voz baja y cautelosa, se acaba de mudar hoy. Nunca lo había visto antes, y tengo el presentimiento de que es un problema. Los oficiales intercambiaron una mirada, Tom levantando una ceja. Muy bien, George, vamos a hablar con él. Nos aseguraremos de que todo esté en regla. George siguió a los oficiales mientras cruzaban la calle, una mirada de satisfacción en su rostro. En su mente estaba protegiendo a su comunidad, asegurándose de que solo el tipo correcto de personas estuvieran alrededor. Cuando llegaron al patio delantero, el hombre que George había estado observando salió a su porche. Pareció sorprendido al ver a dos oficiales, pero rápidamente se compuso ofreciendo un asentimiento amistoso. Caminó hacia ellos con un aire de calma, sus pasos medido y seguro. Buenas tardes, oficiales, los saludó su voz cálida pero curiosa. ¿Puedo ayudarlos con algo? Tom asintió extendiendo su mano. Buenas tardes, señor, recibimos una llamada de un vecino, solo para ver si todo está bien. Entendemos que se acaba de mudar hoy. El hombre tomó mi mano firmemente. Sí. De hecho, mi nombre es M. Johnson, respondió con una pequeña sonrisa. En realidad, soy el nuevo jefe de policía de Willow Springs. Dejó que las palabras se asimilaran mientras soltaba mi mano. Su mirada se dirigió a George. Ambos oficiales parpadearon sorprendidos. Su jefe Johnson, Dan, preguntó luciendo ligeramente nervioso. Sí, es cierto. Estoy aquí para instalarme antes de comenzar oficialmente el lunes. Michael confirmó, su tono firme. Miró a George, cuyo rostro se había puesto pálido, su confianza inicial reemplazada por una mirada de sorpresa. George apenas pudo ocultar su incomodidad. Bueno, solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden, tartamudeó, sintiendo la vergüenza quemar sus mejillas. Los oficiales, que inicialmente pensaron que esto era una verificación de rutina, ahora estaban conteniendo sonrisas. Pudieron ver que George se retorcía y no les tomó mucho tiempo comprender que la calma de Michael Johnson, la confianza, lo había tomado completamente por sorpresa. Michael volvió su mirada hacia George. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos denotaban decepción. ¿El señor Evans?, preguntó con un tono cordial pero inequívocamente autoritario.
George asintió rígidamente, incapaz de sostener la mirada del jefe. Señor Evans, aprecio su preocupación por la seguridad del vecindario. Yo también quiero eso, ya que estoy seguro de que vendrá a verme. Michael dijo con voz firme, pero si alguna vez hay un problema en el futuro, preferiría que hablara directamente conmigo. De esa manera podemos evitar malentendidos innecesarios. George murmuró y otorgó una respuesta mirando fijamente sus zapatos. De repente, deseó haber manejado las cosas de manera diferente. Los oficiales compartieron una mirada de tranquila satisfacción sabiendo que la sutil reprimenda de Michael fue mucho más efectiva que cualquier cosa que pudieran haber dicho. Como para dejar en claro el punto, Tom agregó, el jefe Johnson tiene una sólida reputación. Tenemos suerte de tenerlo en Willow Springs. Es conocido por mantener las cosas ordenadas, que es lo que todos queremos, ¿verdad? George asintió rápidamente con su orgullo punzante. Sí, por supuesto, murmuró sintiéndose completamente avergonzado. Michael asintió levemente. Gracias por comprender, señor Evans. Priorizaré conocer a mis vecinos y espero que todos podamos trabajar juntos para mantener a Willow Springs como el tipo de lugar del que estamos orgullosos. George asintió de nuevo. La realidad de sus acciones se apoderó de él. Su intento de proteger el vecindario solo había expuesto sus propias suposiciones, y ahora estaba allí sintiéndose tan pequeño como nunca antes. Sin decir otra palabra, se giró y se apresuró a regresar a su casa. Los oficiales, satisfechos de que la situación se hubiera resuelto, se despidieron de Michael y caminaron de regreso a sus patrullas mientras se alejaban. Dan rió entre dientes en voz baja. Bueno, el jefe Johnson sí que sabe cómo tratar a la gente. Tom asintió con una sonrisa que se extendió por su rostro. Esa es justicia instantánea si alguna vez la he visto en su nuevo hogar. Michael miró la casa de George sacudiendo la cabeza con una sonrisa tranquila. A veces necesitaba confrontar a George o enojarse. Sabía que la mejor lección venía de una persona que enfrentaba sus propias acciones y George, a su manera, había aprendido que el cambio no era algo a lo que temer, sino que el respeto, como la confianza, debía ir en ambos sentidos. Esa noche, mientras George estaba sentado solo, pensó mucho en el tipo de vecino que quería ser. Y aunque tomaría tiempo, sabía que a partir de ese momento lo pensaría 2 veces antes de juzgar a alguien simplemente por su apariencia. Esto nos lleva al final de la historia. Gracias por ver hasta el final. Espero que hayas disfrutado la historia. Si lo hiciste, no dudes en darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos también. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para obtener más historias fascinantes. Que tengas un buen día.